Buenas, sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha mejor? Que el micrófono se había apagado y no me había dado cuenta. Sí, estoy muy contento de estar con ustedes en el día de hoy. Quiero agradecer al pastor Max Martínez por la invitación. Antes de comenzar me gustaría orar, tener una pequeña oración. Oremos. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Queremos pedirte, Señor, que derrames tu Santo Espíritu para que no salgan palabras humanas sin la bendición divina. También queremos pedirte, Señor, que de tu palabra saquemos una enseñanza para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Yo sé que yo hablo un poquito enredado y con la mascarilla pues supongo que se escucha más enredado. Así que voy a tratar de ir un poco lento, no ir tan rápido como normalmente hablo. Hace como 100 años, mi abuela perdió un hijo recién nacido. Estaba bien pequeñito y falleció. Mi abuela fue a donde el padre de la iglesia y le pidió que hiciera el novenario y todas esas misas que se hacían para enviar el alma del niño al cielo. Durante mucho tiempo estuvo pagando para que se hicieran diferentes misas para tratar de apresurar el viaje del alma del niño al cielo. Con el tiempo, el padre, que era primo de ella, se cansó de la insistencia de mi abuela para que enviara el alma del niño al cielo. Así que el padre le regaló un Nuevo Testamento y le dijo, mira, yo no puedo hacer nada por el alma de tu hijo. Te voy a dar este Nuevo Testamento porque no era normal que la gente tuviera Biblia hace más de 100 años. Así que lee lo que dice ahí y vas a entender dónde está tu hijo. Mi abuela se sintió frustrada, triste, no entendía cómo era posible que después de tantas misas y después de tantos procesos, el niño no estuviera en el cielo. Comenzó a leer el Nuevo Testamento. Pero el problema que tenía era que no entendía lo que decía el Nuevo Testamento. Un día llegó un americano, misionero, que la gente lo tenía por loco, porque el americano no comía, solo comía alguna frutita y tomaba agua. Lo que ellos no entendían es que las cosas que ellos comían, el americano entendían que no eran limpias. Así que el americano le preguntó en la ciudad a una maestra, le dijo, estoy buscando gente que quiere estudiar la Biblia, que lean la Biblia. ¿Conoce a alguien? La maestra le dice, yo no conozco a nadie, pero la única persona que lee un libro que le dice en el Nuevo Testamento es mi prima, Benilda Galván, que es mi abuela. Así que ella llevó al americano a la casa de mi prima, a la casa de su prima, mi abuela, y le dijo, mira, ella es la que lee la Biblia. Y el americano en su poco español le dice, ¿qué quieres saber de la Biblia? Y le dice, yo quiero saber dónde está mi hijo. Y así mi abuela comenzó a estudiar la Biblia. El problema es que la creencia popular en esa época decía que cuando moría una persona, y esa persona era un santo, pues iba directamente al cielo. Si la persona no había sido tan buena, pues iba a un purgatorio.
para que mejorara y pudiera ir al cielo. Si era un niño que no había hecho ni cosas buenas ni cosas malas, podría ir a un limbo, que fue un invento medieval, para que las personas pues ahí realizaran alguna obra buena y pudieran salir de ese sitio. O cuando era malo, pues iba directo a un infierno. Esa es una doctrina para algunos de los cristianos. Ahora bien, las doctrinas de los cristianos se supone que están basadas en la Biblia. Y para hacer una doctrina, un punto fundamental de la religión, tiene que haber de 30 a 60 textos bíblicos donde se basa. ¿Qué sucede? Hay religiones cristianas que de 1 o 2 textos dicen que tienen una doctrina, cosa que es un error. Y le pongo un ejemplo, solo uno como ejemplo para no entrar en controversias. Cuando yo era un niño y estaba en la escuela, habían unas compañeras de clase que tenían el cabello largo, que le llegaba casi a los tobillos. Como un cómic que inventó Disney en estos días, por cierto. Y yo admirado le pregunté, le dije, oye, ¿por qué ustedes tienen, porque eran 2 hermanas, ¿por qué tienen el cabello tan largo que le llega casi a los tobillos? Y entonces dice, no, porque es que en mi iglesia una doctrina es que las damas no deben cortarse el pelo y tener cuidado con los peinados que tienen. Y para mí eso era la primera vez que yo lo escuchaba en mi vida. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Y de dónde dice eso? Me dice, hay un texto de Pablo que dice que las hermanas tienen que ser humildes y deben no usar peinados ostentosos. Yo, ok. Dice, y en mi iglesia, pues eso es una doctrina. Pues mire, ese es un error, crear una doctrina de un versículo o de una línea de la Biblia. Porque yo podría leer en la Biblia y Judas fue y se ahorcó y decimos, bueno, esta es la doctrina aquí de ahora en adelante. Mire, no puede ser, no puede ser. La doctrina es un principio bíblico que está en toda la Biblia. Por eso cuando la Biblia habla de la ley de Dios, usted lo consigue en toda la Biblia. Cuando habla del sábado, usted lo consigue desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es una doctrina. Pero hemos malinterpretado las doctrinas y de unos textos hemos hecho doctrinas. Esta doctrina de la inmortalidad del alma, en la que creía mi abuelita, la encontramos en Lucas 16. Y yo llamo a esa parábola el mito de Lucas 16. No sé si se recuerdan que la vez pasada que prediqué aquí, hablamos del mito de Juan 5. Pues hoy vamos a estar hablando del mito de Lucas 16. ¿Qué nos dice Lucas 16? Versículo 19. Y había un hombre rico que vestía de púrpura. Púrpura era el vestido que usaban los reyes o la realeza en la época de Roma pagana. Y después se siguió usando en Roma cristiana también. Y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Cuánto cuesta hacer una fiesta? 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Tengo un amigo que me contó que en estos días hizo una ahí en San Juan y le costó 15,000. Pues esta persona todos los días hacía fiesta. Así que imagínese la cantidad de dinero que tenía el rico. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, del rico, lleno de llagas, y deseaba hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Abraham significa el padre de los judíos como tal, es el significado del nombre, padre. Y Lázaro, que era el mendigo, significa auxiliado de Dios. Es muy importante el significado de los nombres en la Biblia. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado de llamas. Y díjole Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que queréis pasar de aquí a vosotros no puede, ni de allá para acá. Y dijo: Ruégote pues, padre, el rico le dice, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifiquen, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienes, oílos. Y él entonces le dijo: No, padre Abraham, mas si alguno fuese de ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de los muertos. Hay algunas personas que dicen que el propósito de esta parábola es decir que el alma no muere. Y dicen: no es una parábola. Y los fundamentos que presentan para decir que no es una parábola, dice: porque Lázaro tiene nombre y se menciona a Abraham. Normalmente en las parábolas no se habla de una persona específica, no se dicen nombres. Dice: y en ocasiones, cuando se dice que es una parábola, la misma Biblia dice que es una parábola. Pero como ahí no dice que es una parábola, entonces eso es así y es una doctrina de nosotros. Pues mire, fíjese, eso está basado en una filosofía griega. Los griegos creían que el Hades, y esa palabra sale en el Nuevo Testamento en algunas ocasiones, era el inframundo. Y Hades era el dios de ese inframundo. Entonces, cuando se hablaba que la persona iba al Hades, ellos decían: el Hades está dividido en 3 áreas. Una de esas áreas es como una especie de paraíso o cielo. Otra de esas áreas es como un infierno, donde las almas se queman para siempre, un castigo. Y hay otra que es como un punto intermedio para los que están en transición, lo que hablábamos del purgatorio. Entonces, esa doctrina que habla de cielo, purgatorio, limbo, infierno, es simplemente la creencia de los griegos que entró a la Biblia. O sea, es un mito que se cuenta en la Biblia. Ahora bien, ¿cuál fue el propósito de Jesús de contar ese mito? Mire, para los fariseos, las obras eran muy, muy importantes, porque ellos pensaban que se salvaban por las obras. Y Jesús lo que les está diciendo a ellos: la salvación no es por la fe, no es por las obras, perdón, la salvación es por la fe. Entonces, ¿cómo lo hace? Ellos pensaban que el ser rico era que tenía la bendición de Dios. Por eso pensaban que el rico tenía que salvarse, mientras que el pobre, esa persona que se estaba muriendo de hambre, tenía la maldición de Dios y tenía por obligación que perderse. Pero Jesús le está diciendo: mira, están pensando equivocadamente. La salvación es un regalo de Dios, no tiene que ver con las obras. O sea, el uso que le da a la parábola a Jesús es totalmente distinto a lo que se acostumbraba normalmente entre los griegos. Le dice el rico: envía a alguien a hablarle a mi familia.
Y le contesta a Abraham, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Quién era Moisés y los profetas? La Biblia de ese momento, el Torah para los judíos. Entonces le dice, busca en la Biblia, porque en la Biblia está la verdad. Y entonces le dice el rico, pero si alguien resucita de los muertos y le lleva el mensaje, ellos van a creer. Y Jesús le dice, no. Ellos no van a creer ni que nadie resucite de los muertos. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Quién resucitó? ¿Quién había resucitado por esos días? Qué casualidad que se llamaba igual que el mendigo, Lázaro. Él está diciendo, ustedes están viendo a alguien que resucita y ustedes no creen. ¿Y quién iba a resucitar en esos días también? Jesús, porque ya estaba en la parte final del ministerio. Jesús murió y resucitó y ellos tampoco creyeron. O sea, Él está profetizando, ustedes no van a creer, ni por la Biblia, ni porque resucite a alguien de los muertos. No van a creer. Ahora bien, ¿de dónde viene el mito de Lázaro y el rico? Hay un filósofo, teólogo, llamado Grisman, que él dice que el origen de ese mito, de esa parábola, es egipcio. Los egipcios creían que Osiris era el dios del inframundo y era el juez en el inframundo. Cuenta la leyenda egipcia de que Osiris una vez llevó a un padre para mostrarle cómo era el inframundo. Y le dice, mira, había un rico, muy rico, que cuando murió todos lo lloraron. Y le hicieron una sepultura con todas las solemnidades egipcias. ¿Se recuerdan de las pirámides? No sé cuántos tuvieron la oportunidad de ir al Viejo San Juan cuando trajeron la exposición de las pirámides y una tumba y todo. No sé si tuvieron la oportunidad. Es interesantísimo, porque ellos, al que enterraban, que era rico y influyente y poderoso, era un faraón, un gobernador, lo enterraban con las cosas, con todos los objetos, con su carro donde montaba, con su escritorio, con su cama, con todo, porque ellos pensaban que era un viaje al otro mundo. Entonces Osiris le dice, a este rico lo enterraron con todas esas ceremonias, con todo. Dice, pero había un pobre que cuando se murió nadie lo lloró. Porque parte de la religión de ellos era todos esos ritos del entierro, las ceremonias del entierro. Dice, a este pobre era tan pobre que lo cogieron y lo tiraron en una fosa común en Memphis. Ahora, le dice Osiris, mira al pobre, estaba en el paraíso, comiendo de fiesta con el rey del inframundo. Y dice, mira al rico. El rico estaba clavado a un poste de una puerta en el inframundo y tenía un clavo que atravesaba su ojo. Le dice, tienes que tener cuidado, que cuando llegues al inframundo te traten como al mendigo y no como al ricachón. La idea que la leyenda egipcia quería transmitir era que no importa el dinero que se tenga, que no importa la condición social que se tenga, que no importa el entierro que le hagan, así sea en una pirámide famosa, hay un juez que para ellos era el dios pagano Osiris, que va a determinar en el inframundo para dónde van las personas. Se parece a la historia que estábamos hablando, a la parábola del rico y Lázaro. Pero eso no es todo. Esa leyenda entró al Talmud. El Talmud son las discusiones de los rabinos judíos
que hablan de las tradiciones. Y como los judíos tuvieron tanta relación, tanto con Egipto como Grecia, esa leyenda fue de Egipto a Grecia y entró al Talmud. Y en el Talmud se cuenta que habían 2 hombres santos y uno de ellos murió. Y ese que murió lo enterraron sin llorar y sin nada suntuoso. Mientras que había un publicano muy rico, que su única obra buena que hizo fue una vez que hizo una gran fiesta y la gente no fue, invitó a los pobres. Se parece a otra parábola que cuenta la Biblia. Entonces, cuando el rico se murió, sí le hicieron todas las solemnidades que requiere el entierro. Ese hombre santo que tenía a su amigo muerto, tuvo un sueño donde vio que el justo había ido al paraíso y llevaba una vida cómoda y tranquila, mientras que el publicano estaba en un desierto muriéndose de sed, con un río que le pasaba al lado y no podía tomar agua. Se parece muchísimo a la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué le enseñaba eso en el Talmud, esa leyenda en el Talmud? Las obras durante la vida son importantes, no es importante el entierro. Como podemos ver, esa parábola y ese mito se había contado en las diversas culturas de diferentes formas para llevar diferentes enseñanzas. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy es: ¿qué enseña la Biblia? ¿Dónde están los muertos? Si usted va al libro de Juan, en el capítulo 11, usted va a encontrar una historia muy interesante. Yo solo voy a leer unos versículos, no voy a leer la historia completa porque es un poco larga y esperamos terminar antes de que pasen 3 horas. Yo creo que mucho menos. Yo esperaba un amén, pero está bien. El versículo 11 comienza: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Qué casualidad que se llama igual que el de la parábola. De Betania, la aldea de María, Marta, su hermana. Ellos eran muy amigos de Jesús, muy amigos. Si usted va al capítulo 11, versículo 11, dice: dicho esto, díceles después: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo está. Entonces, el 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto. ¿Qué era la muerte para Jesús? Sueño, un sueño. Está dormido, está inconsciente, no sabe nada la persona. O sea que para Jesús no había un alma que andaba por ahí paseando, que iba para el Hades o iba para el cielo, el infierno o el purgatorio. No, él no dice eso. Versículo 17 de ese capítulo 11. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. O sea, llevaba 4 días de enterrado Lázaro. Vamos al versículo 21. Y María dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieses de Dios te será dado. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. O sea que Jesús hablaba que las personas cuando morían estaban dormidas, pero podían resucitar. Hay una esperanza de resurrección. Ok. ¿Qué nos dice el versículo 25?
Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Vamos al versículo 32. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Dícele, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús realmente quería a Lázaro y a las hermanas porque eran amigos de ellos. Y él se sentía triste al ver ese dolor. Ahora, también entendía o veía que ellos no tenían claro quién era él y el poder de él. Y yo les diría que ese es un problema de los cristianos de hoy en día. Nosotros creemos en Jesús, nosotros creemos que Jesús es Dios, nosotros creemos en la palabra de Dios, pero nuestros problemas, grandes o pequeños, los solucionamos nosotros a nuestra manera. Sí. Jesús tiene poder y puede solucionar mis problemas. Pero el problema del cristiano es que no cree lo que predica. Yo no voy y le digo, Señor, te doy mi vida, resuélveme mi problema. Y ese era el problema que tenía María y Marta. Ellos decían, sí, tú tienes poder, sí va a haber una resurrección, pero tú no estabas y se murió. ¿Y qué dicen los fariseos más adelante? Dice, bueno, pero si este que le da vista a los ciegos, este que cura a los enfermos, no puede hacer nada. Vamos a ver qué les dice. Versículo 41. Jesús les dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Y que sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que estaba alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en sudario. Y dícele Jesús, desatadle, dejarle ir. ¿Qué clase de Jesús usted cree? ¿El que puede resucitar un muerto después de 4 días? ¿O el que no puede resolver ningún problema de su vida? Y el problema no es Jesús. El problema no es Jesús, porque Él estaba ahí para hacer el milagro. El problema es cómo yo conceptualizo a Jesús. Esa es la diferencia. Para los hermanos musulmanes, Jesús es un gran profeta. No pasa de ahí. Para nosotros los cristianos, Jesús es Dios, pero no pasa de ahí. No pasa de ahí porque nosotros no volvemos nuestra religión una religión práctica. Nosotros nos quedamos en una religión filosófica. Si Jesús es Dios, puede actuar en nuestras vidas, puede transformarnos. No importa el problema que tú tengas, no importa la adicción que tú tengas, Dios te puede reconstruir hoy. Ya sabemos que para Jesús la muerte es un sueño. Ahora, si vamos a 1 Corintios 15, del 51 al 55, Pablo nos da una explicación que yo creo que es importante traer. Dice,
He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos. ¿Qué significaba la muerte para Pablo? Un sueño. Mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción. Y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorruptible, y esto inmortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Pablo nos dice, va a sonar la trompeta cuando Cristo venga. Los que estén muertos en Cristo resucitarán. Nosotros que estemos vivos vamos a ser transformados. Mi abuela, después de estudiar la Biblia, tomó la decisión de unirse a la iglesia, ella y su mamá, porque ella entendía que nuestras doctrinas tienen que ser basadas en la Biblia. No podemos tener ideas de mitos y tradiciones sin bases bíblicas, aunque el mito haya entrado en la Biblia y lo estemos malinterpretando. Hay dos versículos que yo quiero leer para terminar. Uno es Génesis 2:7. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre de polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre alma viviente. Hay algunas traducciones que en lugar de alma viviente dice un ser viviente o una persona. O sea que nosotros somos barro y soplo de vida. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Y el polvo se torna a la tierra cuando morimos, al momento de morir, como era en el espíritu, se torna a la tierra, el polvo se torna a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. O sea que cuando nosotros morimos, nosotros volvemos al polvo de la tierra y el soplo de vida vuelve a Dios. No hay almas paseando, no hay almas en el purgatorio, no hay almas en un limbo, no están en el cielo. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora bien, hace algún tiempo asesinaron unas personas y a mí me invitaron a predicar en ese sitio. Me invitó un hermano evangélico. Yo no sabía dónde iba a hablar. Me dijo, mira, hay un sepelio, por favor, necesitamos que hables. Yo le digo, ok, si no hay nadie que vaya a hablar, yo voy. Y yo llego con mi Biblia. Cuando me cuentan, me dicen, no, lo que pasa es que había ciertos problemas y por eso asesinaron a esta persona, qué sé yo, para que tú hables. Y yo le pregunto a una de las personas ahí, ¿y qué esperan que yo diga? Y entonces me dice uno, bueno, lo que pasa es que como ellos están en el cielo, yo creo que yo me equivoqué de lugar. Porque yo no puedo decir que están en el cielo, porque es que eso no enseña la Biblia. Así que ese día me tocó contarles lo que dice la Biblia. La verdad y nada más que la verdad. Y a eso Dios nos ha enviado al mundo. A hablarles de la verdad. Sería fácil yo decir, no, están en el cielo.
Eso sería fácil y sería bonito y cómodo, porque cuando uno está doliente por la muerte de un familiar querido, eso lo haría sentir a uno muy bien. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que nosotros fuimos creados por Dios y que cuando pasen nuestros días vamos a volver a descansar, vamos a volver a la tierra. Pero la Biblia sí nos enseña una esperanza, que aquel que creyó en Cristo, cuando suene la trompeta, va a resucitar. Y lo incorruptible será vestido, lo corruptible será vestido de incorruptible. Eso sí enseña la Biblia. Y Pablo nos dice, eso es un misterio. Y yo no lo puedo explicar cómo Dios lo va a hacer. Yo solo sé que si hoy en día los seres humanos, con la información genética mía, pueden crear una persona, pueden crear un clon, Dios puede ser más que eso. Porque Dios es Dios, creador del universo. Ahora, la pregunta en el día de hoy es, ¿vamos a continuar creyendo en los mitos griegos y egipcios o vamos a creer en la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a ver a Dios? ¿Cómo vamos a ver a Cristo? ¿Como los deístas que creen que hay un Dios por allá lejano que no interviene con el ser humano? ¿O como nuestro Salvador que puede solucionar todos nuestros problemas? ¿Qué clase de Dios creemos? Si usted quiere creer en la palabra de Dios como su guía, si usted quiere que Cristo sea su Dios y su Salvador, póngase por favor de pie y vamos a orar. Señor, aquieta tu iglesia una vez más. Queremos, Señor, que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. Queremos, Señor Jesús, que tú seas nuestro Dios, que tú te manifiestes en nuestras vidas, que nos transformes, Señor, y que nos ayudes a llevar esta verdad a todas partes del mundo. Ahora derrama tu espíritu, Señor, y danos la bendición que le dabas a tu pueblo en el pasado. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro en medio de ellos y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga.